Buenos días. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Vamos a platicar de una manera muy a vuelo de pájaro, lo que debemos de hacer como médicos en el primer nivel de atención médica. ¿Cuáles son las características de la atención a la salud en nuestros centros de trabajo? Y estas características de atención deben de estar sustentadas de un análisis, que es lo que vamos a ver en primer lugar para llegar nosotros a tener pues un repaso de esto que nosotros tenemos que estar haciendo. Miren ustedes, para poder establecer cuáles son las acciones que debe de llevar a cabo el médico, estas acciones deben de estar sustentadas en un diagnóstico. En el caso de salud, este diagnóstico es el análisis del perfil epidemiológico del estado, en este caso de nuestro estado de Guerrero. Este análisis del perfil epidemiológico va a ser el sustento de las acciones que vamos a llevar a cabo precisamente en nuestro diario trabajo con nuestros pacientes. Pero la pregunta sería, ¿y qué es el perfil epidemiológico? El perfil epidemiológico, como ustedes pueden ver, no es más que el estudio y el análisis de, en primer lugar, de la mortalidad, de la morbilidad, de lo que se mueren y de lo que se enferma una población, pero también los factores de riesgo, que son el resultado de los determinantes biológicos y sociodemográficos, lo que conocemos ahora como los determinantes sociales de la salud. Ahora bien, hagamos una vista de pájaro rápido. ¿Cuál es este perfil epidemiológico? ¿En qué consiste este análisis? Pues aquí tienen ustedes, en primer lugar, las principales causas de morbilidad general, tanto a nivel nacional como a nivel del estado de Guerrero. Si ustedes ven que la morbilidad a nivel nacional es, en primer lugar, las infecciones respiratorias agudas, lo que conocemos nosotros como las IRAS. En segundo lugar, la infección de vías urinarias. Esto es importante recalcarlo porque vean ustedes la magnitud que tiene la infección de vías urinarias. Y si nosotros no le ponemos atención a esto, luego tenemos pacientes ya con insuficiencia renal, con problemas renales, y entonces ya no podemos hacer muchas veces gran cosa. Las enfermedades de infecciones intestinales, ahí podríamos meter las EDAs, las infecciones intestinales por otros organismos. Ya tenemos que en el 2020 COVID aparece precisamente entre las principales causas de morbilidad. Las úlceras, las gastritis, las duodenitis, las conjuntivitis. Y aquí sí yo quisiera señalar en las conjuntivitis algo bien concreto. Muchas veces el manejo de las conjuntivitis he visto que se hace con esteroides. El uso indiscriminado de esteroides nos está llevando a nosotros a ver cada vez más en jóvenes glaucoma. Y todo porque un ojo rojo, esteroide. Ardor, esteroide. Y para todo esteroide. Tenemos que tener cuidado. No pude evitar este comentario porque es algo que estamos viendo cada vez más frecuente. Jóvenes con glaucoma. Por otro lado, la otitis media aguda, la vulvovaginitis y la hipertensión arterial. Quisiera comentar algo sobre la otitis media aguda. Es frecuente que nos llegue al consultorio la mamá y dice, mi hijo no aprende. El motivo de la consulta es que el niño no aprende.
Y es más, dice la mamá, lo tienen siempre castigado. Es más, lo tienen en la fila de los burros y hasta atrás, porque es muy inquieto. Y además de inquieto, no aprende. Tan sencillo, llega el niño, toman su otoscopio y a la hora de hacer la revisión del niño, se dan cuenta que tiene perforación timpánica y muchas veces bilateral. En ocasiones con pérdidas de los huesecillos. Entonces, ¿qué va a oír el niño? ¿Cómo va un niño a aguantar varias horas delante de un profesor que está hablando y no lo escucha? Mantengan a un niño quieto viendo al profesor que habla pero no entiende nada. Entonces va a ser un niño inquieto que va a estar jalando, empujando, parándose, riéndose, haciendo travesuras. Y eso se resuelve si nosotros sabemos hacer clínica. Y dentro de las principales causas de morbilidad de nuestro estado, pues vemos que tenemos algo semejante. Las iras, las vías urinarias, las intestinales, COVID, en este caso, porque es algo ya local, la intoxicación por picadura de alacrán, que por cierto, la picadura de alacrán en muchos casos no aparece aquí, pero está en un gran incremento en la muerte. Las úlceras, la influenza, la faringitis y amigdalitis estreptocóxicas, la vulvovaginitis y la gingivitis. Las gingivitis y las enfermedades periodontales son el pan nuestro de cada día. Por otro lado, nosotros sabemos que de un grupo de niños, algunos van a tener faringoamigdalitis. Y sabemos perfectamente bien que el estreptococo beta hemolítico es el que nos va a dar, si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos tratar, nos va a dar fiebre reumática. Y si en el primer nivel no somos capaces de controlar esto, al rato vamos a tener la necesidad de un recambio valvular por todo el proceso que ustedes ya conocen. De ahí la importancia de analizar precisamente, pues, este perfil epidemiológico y que ya en este caso la mortalidad. Veamos el estado de Guerrero. La primera causa, COVID. Pero tenemos como segunda causa la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, que están asociadas ¿a qué? Pues asociadas a la hipertensión arterial. ¿Cuántas enfermedades cerebrovasculares me puede decir? Sí, pudo haber sido no necesariamente hipertensión arterial, pudo haber sido un aneurisma cerebral, está bien, pudo haber sido, pero la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares o la enfermedad cerebrovascular es producto o es resultado precisamente de la hipertensión arterial, el infarto, las neumonías e influenza. Vean ustedes las causas de mortalidad. Las enfermedades hipertensivas, las enfermedades del hígado, los accidentes y la insuficiencia renal. Si nosotros analizamos esto, vemos que muchos son prevenibles. Nosotros tenemos que prevenir. Nuestra vocación en el primer nivel de atención es la prevención. Pero cuidado, nuestra vocación por la prevención no debe de ser obstáculo para que por nosotros podamos hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuados. No debe la prevención oscurecer nuestra capacidad de clínicos. Un clínico previene, diagnostica, trata, rehabilita. En el primer nivel, también esto es importantísimo. Entonces, como vemos, si realmente tenemos un programa que nos lleve a tomar acciones concretas de prevención, de diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, estas principales causas de mortalidad en nuestro estado cambiarían radicalmente. Vamos a ver ahora, como decíamos al principio,
cuando señalábamos lo del perfil epidemiológico, su concepto, que no solo es de lo que enferman y de lo que mueren, sino también de esto que llamamos ahora los determinantes sociales de la salud. Veamos nosotros un determinante, pero verdaderamente escalofriante, del Estado. El Estado tiene 81 municipios y de estos 34 son de muy alta marginación, 28 de alta marginación. ¿Qué nos está hablando? Que la población a la que nosotros vamos a atender, esa población en su gran mayoría es pobre, está en áreas de marginación y la pobreza es un factor determinante en el proceso salud-enfermedad. Recuerden, no hay enfermedades, hay enfermos. Y los enfermos y el enfermo, el paciente se va a enfermar precisamente por estas características en las que él está viviendo. Entonces aquí tenemos la pobreza como un factor determinante de enfermedad. En segundo lugar, hablando de determinantes sociales de la salud, las características de nuestra población. Tenemos más de 500,000 de personas de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena. 12 de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena no hablan español. Y al no hablar español, no quiero que decir que abandonen su lengua, ¿eh? Debemos de cuidar nuestra cultura, pero sí le tenemos que permitir o que le ayudemos a traducir o que aprendan también el español para que puedan salir y poder tener la gran oportunidad de todos los recursos que ofrece el Estado. Y así tenemos que las principales lenguas son el náhuatl, el mixteco, el tlapaneco y el amuzgo. Nuestra población, la población a la que nosotros vamos a atender, la población que es nuestro objeto principal de nuestro trabajo, la población a la que nosotros nos debemos, nos damos cuenta que 12 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir. Estos son los factores, los determinantes sociales de la salud. Estos son los factores que nos van a llevar a la enfermedad. Ya vimos pobreza, ya vimos que nuestros indígenas, muchos no tienen educación, no saben leer ni escribir, no hablan otra más que su lengua. Por otro lado, en general, nuestra población solo tiene la primaria y poco más del segundo año de secundaria. Entonces, la cultura, la instrucción en nuestra población está también muy baja. Entonces, llevamos pobreza, llevamos nosotros monolingüismo, llevamos nosotros, por otro lado, una educación pues que no es más que, no es ni siquiera aceptable. Y entramos a analizar otros factores. Vean ustedes algo importantísimo, la razón de mortalidad materna para el 2021, comparada con la razón de mortalidad materna de otros años. Vean ustedes que en el 2010, por ejemplo, hace 11 años, el número de muertes maternas fue de 53, con una razón de mortalidad materna de 84. Y si nosotros nos corremos hacia el 2021, tenemos el corte al 11 de noviembre de este año y a esta fecha llevábamos 40 muertes. Y digo 40 muertes porque ya se han presentado después del 11 de noviembre al menos otra muerte. Con
con una razón de mortalidad materna del 65%, mientras en el país es más o menos de 46%. De 46 la razón de mortalidad materna, comparada con 65 en nuestro estado. ¿Qué quiere decir? Que la mortalidad materna en el estado de Guerrero es un indicador preocupante. ¿Y por qué digo preocupante? Porque la mortalidad materna es un indicador que nos permite valorar, en primer lugar, que no hay atención médica, que no hay una cobertura adecuada, que no hay acceso a los servicios de salud. 2. Este indicador nos muestra además que la calidad de la atención no es lo más deseable, que la calidad de la atención deja muchísimo que desear. No hay indicador que nos hable perfectamente, nos dibuje la situación de una región, de un municipio, de un estado, de un país, que la mortalidad materna. Tenemos problemas de accesibilidad a los servicios de salud y tenemos graves problemas en la atención médica, cuya calidad, pues, es deficiente. Y eso nos tiene a nosotros sumidos precisamente en este gravísimo problema, el número de muertes maternas. Y además pensemos, 40 madres, ¿cuántos huérfanos? La cantidad de huérfanos es impresionante. Hace algunos años, por 19 muertes maternas, encontramos que se quedaron huérfanos 50 niños. ¿Y qué va a ser de ellos ahora? Así tenemos nosotros, pues, en un análisis rápido, que las muertes maternas por jurisdicción, vemos nosotros aquí que en la montaña son 8 muertes, pero ahorita ya van 9, mínimo 9 muertes, y estamos terminando el mes 10º, prácticamente una muerte por mes. Esto es verdaderamente grave. Tenemos nosotros aquí que las muertes por grupo de edad, los grupos más numerosos son los de 30 años y más. Por los de lugar de ocurrencia, ocurren más muertes maternas en la unidad médica pública que en la privada, o en el traslado. Y bueno, si ustedes se fijan que las muertes maternas por derecho a biencia, pues tenemos nosotros que el mayor número es precisamente la población que a nosotros nos corresponde, es decir, la población sin seguridad social. Quise poner estas gráficas, estas barras, para reforzar lo que vimos hace un momento. Más de 40 muertes maternas en el año. Una muerte materna por mes en la jurisdicción montaña. Pero no se queda atrás la Costa Chica, no se queda atrás el centro, la jurisdicción centro. El hecho de que tengan 7 muertes maternas no los pone pues a ellos en un lugar privilegiado. Un comentario más en relación a estos determinantes sociales de la salud. Tenemos nosotros un gravísimo problema en el país y por supuesto en el estado. La tasa de embarazo de la mujer adolescente. La tasa de embarazo de las adolescentes mexicanas sigue siendo la tasa más alta de la OCDE. Y si nosotros vemos esto, pues es para darnos pena. Vean ustedes aquí cómo tenemos en México una cantidad impresionante de muertes. Tenemos nosotros, pues, que México es el país con mayor tasa de embarazo de adolescentes. ¿Y qué nos quiere decir esto?
Este indicador, ¿a qué nos lleva? Pues a los porque el embarazo no es un problema biológico, no es un problema biológico el embarazo en la mujer adolescente. El embarazo es un problema social. Si vemos a la adolescente embarazada, en primer lugar, es una niña. Recuerden ustedes que el cerebro termina de madurar a los 20 años. Y si tenemos nosotros una niña embarazada a los 15, 16, 17 años, todavía su cerebro está en pleno desarrollo. De ahí que nosotros tengamos que los adolescentes sean un tanto cuanto inestables, de carácter cambiante, que todavía no son personas maduras, están en un proceso de maduración. Y a ellos le agregamos los determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles podrían ser? Pobreza. Por otro lado, tenemos familias que están rotas, disfuncionalidad familiar, falta de educación. Fíjense, ya llevamos pobreza, disfunción familiar, ya tenemos ahora también, además de eso, una cultura deficiente. Si a esto le agregamos discriminación, si le agregamos falta de trabajo, porque una mujer embarazada difícilmente encuentra trabajo, y no se diga estas adolescentes, abandono de la escuela, alimentación precaria, engaño. ¿Engaño de quién? De quien la embarazó. Muchas de estas niñas son engañadas. Es indignante ver el grupo de amigos que le están festejando a alguien que porque embarazó a la niña. Ah, qué bueno eres. Es un pobre desgraciado que engañó a una niña. Aún no termina de jugar con las muñecas y ya tiene que estar amamantando. Y como médicos debemos de tener en cuenta esto, este factor condicionante, esta determinante social. Y nuestra conducta con la mujer embarazada debe ser una conducta, en primer lugar, que seamos capaces de darle confianza, de darle una atención de calidad. Debe ser hasta diferente, porque debe de ser con mucha mayor atención. Hay de aquel médico que se burle, ofenda o denigre a una adolescente embarazada. ¿Tiene idea de lo que está sufriendo? Y viene después, que luego muchas veces ante el abandono, la discriminación y abandono de la misma familia. Estas se van con las amigas, muchas agarran el alcoholismo, muchas agarran la drogadicción y cuando nace el niño, culpan al niño de sus problemas. Y se repite el ciclo. Y perdón que me haya detenido tanto en esta diapositiva, pero la calidad y el humanismo, la atención de estas mujeres debe ser de primera. Si no, ¿para qué somos médicos? Mejor renunciamos. Si no sabemos tratar a una mujer embarazada con la dignidad que tiene, independientemente de los factores en los que se esté desarrollando, pobreza, cultura, discriminación, engaño, etcétera. Así tenemos en estos cuadros un resumen, que la muerte materna en México se disparó en marzo del presente año en un 95.4% respecto al año anterior, del 2020. En 2020 llegó al 64% y ahorita tenemos el 95.4% de muertes maternas. Y en el estado, ya vimos, al 11 de noviembre se habían contabilizado, no sé si haya subregistro, se habían contabilizado 40 muertes maternas. Y en el caso del embarazo de adolescentes, México ocupa
el primer lugar de embarazos de adolescentes entre los 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la que conocemos como la OCDE. Estos son los factores determinantes que van a llevar a alterar o equilibrar el proceso salud-enfermedad. Y con este análisis del perfil epidemiológico de la morbilidad, de la mortalidad y de estos factores condicionantes, vemos precisamente que la población, pues por supuesto, que es susceptible a un cúmulo de enfermedades. Estas diapositivas son del estado de Guerrero. No las tomé del internet. Vean ustedes las condiciones en las que estamos viviendo. De ahí la importancia de la capacitación de ustedes. De ahí la importancia de la actualización en el manejo de estas pacientes. Si ya de por sí sus condiciones socioeconómicas son bajísimas, es increíble que alguien aún así vaya a cargarles culpas a estas o una mala atención a estas pacientes. Vean a ese hombre con el mecapal cargando amarrada la silla llevando a su esposa en trabajo de parto. Estado de Guerrero. Nuestros paisanos, nuestros hermanos. De ahí la importancia de que tengamos bien claro qué es lo que vamos a hacer, las acciones que vamos a llevar a cabo y ante todo, una vez habido esto, la capacitación y la actualización de las mismas para que nuestra atención médica sea de calidad. Otro problema, aquí tenemos el cáncer de mama, tenemos también el programa de vacunación universal, tenemos que establecer que nuestra cobertura sea la adecuada. No podemos permitir una cobertura baja para que vayan a retornar enfermedades que ya habían sido de alguna manera en mayor o menor grado controladas. Ese sí es un verdadero problema. Vean ustedes los niños con esquema completo, pues tenemos nosotros ahí un 71%, una cobertura baja. En cuanto a micobacteriosis, esto lo pongo porque estamos viendo un cierto repunte en las enfermedades provocadas por micobacteriosis, en particular la tuberculosis y la lepra. Vean ustedes que en 2020 se estudiaron 436 sintomáticos del aparato respiratorio. Estos son los registros. Alguien me puede decir que están bien o alguien me puede decir que hay subregistro. No lo sé, pero estos son los datos que tenemos. Y de estos 4.306 estudiados, se confirmaron 935 pacientes con tuberculosis. Y se inició el tratamiento 796, el 85%. Y el 15% restante siguen contagiando a las personas con las que conviven. Vean ustedes lo grave de esto, que el 15% se quedó sin tratamiento. En el caso de la lepra, se registraron 79 casos en el 2020. Tenemos también, por otro lado, que sigue siendo un problema el VIH-Sida. Tenemos acumulados hasta el 2020 7.524 casos. Y en ese mismo periodo tenemos registrados 4.557 muertes. ¿Y cómo se previene el VIH? Con educación.
con información. Así pues, hemos visto lo que hemos llamado determinantes sociales de la salud. Y aquí les pongo una definición para que nos quede claro a qué nos referimos con morbilidad, con mortalidad y determinantes sociales de la salud, que no son más que las circunstancias en que una persona nace, las circunstancias en las que esa persona, además de nacer, crece, trabaja, vive y envejece, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que van a influir sobre las condiciones de la vida cotidiana. Podemos quedarnos, para que nos quede un contexto completo y adecuado, que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que una persona va a nacer, va a crecer, va a trabajar, va a vivir, va a envejecer y va a morir. Si lo tomamos así, entonces, por ejemplo, el ejemplo que puse de la niña embarazada, pues imagínense, nace en una familia disfuncional, crece sin educación, trabaja, si es que encuentra trabajo, y muchas veces de trabajos verdaderamente, caramba. Y son las circunstancias en las que pues viven, envejecen y mueren. Una vez analizado el perfil epidemiológico, una vez vistas las circunstancias en las que está nuestro pueblo, una vez que hemos visto de qué se enferman y de qué se mueren, cuáles son los factores más importantes que van a influir en el proceso salud-enfermedad, y vuelvo a repetir, no hay enfermedades, lo que hay son enfermos, veamos también rápidamente cuáles serían las características, con base en esto, las características del cuidado y vigilancia en el primer nivel de atención médica. En primer lugar, y se los digo, pero así, pidiéndoles que lo tomen en cuenta, que tenemos que establecer un verdadero sistema de comunicación y coordinación entre los tres niveles de atención médica. Si esto no se logra, una comunicación y coordinación entre el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, si esto no se logra, nuestro sistema de referencia-contrarreferencia va a ser un verdadero fracaso. Y ahí en esta pirámide les muestro qué es el primer nivel de atención médica. En nuestro país está conformado por las unidades de medicina familiar del IMSS, por las clínicas de medicina familiar del ISSSTE y por último, por los centros de salud. Los centros de salud que en el país alcanzan un poco más de 10,000 centros de salud y que no necesariamente todos tienen equipo médico. Y no me refiero al equipo médico, al material, me refiero al equipo médico, al grupo de trabajo. Entonces, esto nos lleva a que debemos de establecer un verdadero sistema de comunicación y coordinación. ¿Para qué? Pues para precisamente que esta coordinación nos lleve a nosotros pues a fortalecer el sistema de referencia contra referencia. No puedo dejar de señalar los niveles de atención médica, para que nos quede claro, porque hablamos a veces y confundimos niveles de atención médica y los vamos a confundir muchas veces con la atención primaria, la vamos a confundir con otras situaciones, pero los niveles de atención se están refiriendo ante todo a la organización de los recursos para la salud. Esta organización de los recursos de salud se debe de dar en estratos
debidamente enlazados. ¿Para qué? Para satisfacer de una manera eficaz, eficiente y oportuna todas las necesidades de salud de una población en un área determinada. Ustedes van a ser los médicos, las enfermeras de una región, de una comunidad. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Como equipo de salud, ¿qué es lo más importante antes ya de enfrascarse en el trabajo diario? Lo que tienen que saber es su pirámide de población. ¿Cuántos niños tenemos por grupo de edad? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántas mujeres en edad reproductiva? Y además no estoy hablando de cosas que no sepan. Todos ustedes, cuando hicieron su servicio social, todos ustedes tuvieron que hacer su pirámide de población. Porque nos permite mucho. Si yo tengo niños menores de 5 años, por decir algo, en una comunidad de 300, ya sé que voy a requerir vacunas. En el caso, por ejemplo, de la polio, 4 vacunas por niño. O sarampión, o rubiola, o la triple, etc. Pero aquí lo que quiero señalar más que nada son los niveles. Aquí tenemos nosotros que el primer nivel de atención médica es el conjunto de recursos para la salud organizadas para satisfacer necesidades de salud más frecuentes y no complicadas para toda la población en un área determinada. En el primer nivel, pues, vamos a satisfacer las necesidades de salud más frecuentes y no complicadas. En el segundo nivel vamos a satisfacer las necesidades de salud poco frecuentes o complicadas. Y en el caso del tercer nivel de atención, las necesidades de salud raras o muy complicadas. Pues muy bien, y aquí tenemos nosotros que en este caso, en esta pirámide lo que pretendemos señalar es el enfoque el enfoque de la salud que incluya toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada a las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento hasta llegar a la rehabilitación y cuidados paliativos. Bien, tenemos entonces que en la pirámide que ya vimos, en el que están señalados los grupos de edad, esto es un ejemplo, esto no es el todo, solamente ejemplo de las acciones a llevar a cabo. Y así es como estamos proponiendo que podamos hacer nuestro programa de trabajo. Si nosotros tenemos la pirámide de población y tenemos el número de niños, sabemos qué acciones tenemos que implementar en este grupo de edad. Y como ejemplo ponemos nosotros el control del niño sano, la vacunación, la orientación nutricional a padres e hijos, la lactancia materna, la salud bucal, la prevención de las iras y de las edas. Esto sería, así, un ejemplo de las acciones, de las actividades concretas que debemos de llevar en este grupo de edad. En el caso de los adolescentes, pues ahí también debemos de tener en cuenta la atención nutricional. Recuerden que los adolescentes muchas veces tienen trastornos de la nutrición. Es el momento de ver cómo va la salud bucal, cómo va la salud visual y la auditiva. Es el grupo del que tenemos que prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo, por supuesto, el VIH. Es en este grupo donde ya tenemos que tener cuidado con la planificación familiar. Debemos de tener cuidado muchísimo con la salud mental. Y así como la prevención de accidentes, ya sea por lesiones o por accidentes mismos.
El otro grupo de edad también debe de estar determinado. Si ustedes hacen su pirámide de población y saben sus grupos de edad, debemos de tener perfectamente bien establecido, bien concretas las acciones que se van a llevar a cabo. En este caso, la atención nutricional, el plan de actividad física, la higiene del sueño, la salud mental, la sexualidad y control mental. Recuerden que esto es ejemplo, no es el agotamiento de todas las acciones. Aquí algo importantísimo, además de la clínica de tabaquismo y el programa de adicciones, es el cribado de cáncer. Ya me imagino qué pasaría, y no quiero, sé que se ha dado, no hablo de Guerrero, que nos tenemos la biometría hemática y no sabemos interpretar la fórmula blanca ni la fórmula roja. Y tenemos de repente un paciente con unos leucocitos hasta los cielos y no sabemos qué hacer. Y por último llegamos a los adultos mayores, en las que también debemos de tener acciones específicas, como son el cribado de cáncer, la salud mental, la salud ósea, el plan de actividad física, el envejecimiento saludable y la prevención de accidentes. Este es así a grandes rasgos lo que nosotros estamos viendo de acciones a llevar a cabo en nuestra población. Tratando de resumir, considerar para nuestro trabajo que tenga el sustento, el fundamento, que tenga precisamente una base de arranque, unos cimientos. Y estos cimientos son el conocimiento y el análisis del perfil epidemiológico y los determinantes sociales de la salud que están llevando a un paciente a enfermarse o vivir sano. Y luego, para la hora de trabajar, es importantísimo que tengan su pirámide de población. Porque conociendo la población que nos toca por grupo de edad, nos va a permitir establecer los programas específicos para cada grupo de edad. Como acabamos de ver, y que eso no son todos, es un ejemplo para que fuéramos viendo las acciones por grupo de edad. Pues concluyo con esta frase, y que yo espero que ustedes se la graben. Es una frase que nos puede llevar a nosotros a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y esta frase reza así: que el mayor daño que se le puede ocasionar a un paciente es no estudiar. Nuestro compromiso como INSABI es apoyarlos en su capacitación y en su educación continua. Pero esta capacitación y esta educación continua debe ir dirigida. ¿Para qué? Para las prioridades, dirigida a las prioridades de atención médica. Si yo les empiezo a capacitar a ustedes sobre la fiebre de las montañas rocallosas, es interesantísimo. Saber de la fiebre de las montañas rocallosas es interesantísimo. Pero ¿tenemos fiebre de las montañas rocallosas en Guerrero? ¿Qué es lo que tenemos que capacitar y actualizar para permitirnos dar una atención de calidad? Pues lo que estamos viviendo. Que nuestros pacientes están muriendo de diabetes, de enfermedades cerebrovasculares, que se están muriendo las madres por una mala atención y por una falta de atención, que nuestros niños pueden estar, imagínense que nosotros se nos muera un niño por leucemia porque no supimos leer o interpretar la biometría hemática. No se me olvida, en una revisión, una evaluación que hice algunos expedientes, no se me olvida el caso de un paciente que tenía 50 y tantos años
y que había empezado a ir prácticamente a los 40 años al médico. Y su problema era precisamente diabetes mellitus. Hice una gráfica de sus glucosas y desde los 40 a los 52 años no había tenido ni una determinación de glucosa normal. La gráfica en estos 10, 12 años había sido siempre una hiperglicemia. ¿Cómo es posible que en 11 años no hayamos podido controlar una glicemia? Por otro lado, encontré entre los exámenes que ni siquiera estaban comentados. Me da la impresión que lo pidieron y nunca nomás lo metieron al expediente o no supieron interpretar que ya estaba tirando proteínas por orina el paciente. Ha de haber dicho el médico, qué bonito, mira, ya tira proteínas, sin darse cuenta el gravísimo problema que ya tenía el paciente. De ahí pues que el mayor daño que se le puede ocasionar a un paciente es no estudiar. Muchas gracias. Espero que esta breve plática los estimule para que empecemos un programa que basado en las necesidades de salud de la población podamos capacitarnos y llegar a un programa de educación continua que nos permita dar una atención de calidad, observando siempre la dignidad de los pacientes. Muchas gracias.